No voy a quedarme callado ante semejante desfachatez. Usted, señor Sánchez, que se autodenomina patriota, es un auténtico insulto para todos los que realmente amamos este país. No tiene absolutamente nada de patriota, y sus acciones a lo largo de su carrera política lo demuestran de manera innegable. En lugar de defender los intereses de la nación, ha preferido entregarlos en bandeja a aquellos que siempre han mostrado una clara postura antiespañola, y se ha dejado manipular por quienes no tienen más objetivo que destruir lo que tanto ha costado construir. No solo ha traicionado a los principios de la democracia y la justicia, sino que ha traicionado el alma misma de España, entregando el poder a aquellos que jamás han respetado nuestra historia, nuestras tradiciones y nuestra cultura. En lugar de defender la unidad de nuestra nación, ha permitido que se haga pedazos, y lo peor de todo es que lo ha hecho con una sonrisa en el rostro, vendiendo nuestra soberanía a cambio de un puñado de votos. Cuando los 6 diputados de Bildu lo pusieron en la presidencia del gobierno, eso fue el punto de inflexión, el claro indicio de que sus prioridades no son las mismas que las de los españoles. Ese fue el momento en que usted, señor Sánchez, demostró que su lealtad no estaba con España, sino con sus propios intereses políticos. Ese fue el momento en que usted renunció a todo lo que significa ser un verdadero patriota. Y ahora, ante esta tribuna, me llama a mi traidor. ¿Cómo puede tener la cara de acusarme a mí de traición cuando usted ha vendido a España por un plato de lentejas? Esto no es solo un desprecio a mi persona, sino una falta de respeto a toda la nación. Los que verdaderamente creemos en este país no podemos quedarnos callados mientras usted destruye nuestra identidad, nuestra cohesión, nuestra dignidad como pueblo. Y no es solo eso. Después de todo lo que ha hecho, usted se presenta aquí como si fuera el gran salvador de España, como si estuviera en posesión de alguna verdad absoluta. Pero lo único que tiene en su haber son mentiras, corrupción y un historial de traiciones. Cada vez que habla de España, está mintiendo. Cada vez que habla de la unidad, está traicionando esa unidad. La unidad no se construye con pactos sucios con aquellos que quieren ver a España fragmentada en pedazos. La unidad se construye con hechos, con valores, con principios. Y lo que usted ha hecho es todo lo contrario. Ha debilitado nuestra nación, ha entregado la soberanía, ha dado rienda suelta a los enemigos de España. No hay otra forma de verlo. Usted no está aquí para defender a los españoles, sino para proteger su propio poder, y para hacer negocios con aquellos que nunca han querido lo mejor para nuestra patria. Me resulta imposible quedarme callado. No cuando escucho palabras como las que ha pronunciado hoy en la tribuna. No puedo permitir que alguien como usted se llame patriota. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras un presidente, que ha llegado al poder gracias a los votos de aquellos que desean dividirnos, nos da lecciones de unidad. ¿Unidad? ¿De qué está hablando? La unidad solo se consigue cuando todos remamos en la misma dirección, cuando defendemos los mismos valores, cuando trabajamos juntos para construir un país mejor. Pero lo que usted ha hecho es exactamente lo contrario. Ha dividido a los españoles, ha dividido a las instituciones, ha entregado nuestro futuro a aquellos que solo piensan en destruir lo que nos hace ser quienes somos. Señor Sánchez, quiero que entienda algo muy claro. La política no se trata de manipular a la gente, no se trata de engañar a la ciudadanía con promesas vacías y discursos llenos de retórica. La política es un servicio a la nación, y cuando uno llega al poder, tiene la responsabilidad de defender el bien común, no sus propios intereses. Lo que usted ha hecho no es servir a España, sino servir a sus propios deseos de poder. Su gestión ha sido desastrosa, y sus decisiones han puesto en riesgo el bienestar de todos los españoles. En lugar de fortalecer nuestras instituciones, las ha debilitado. En lugar de proteger a las personas, las ha dejado desamparadas. Ahora, vamos a ser claros, lo que está pasando no es un simple desacuerdo político. Esto es mucho más grande que eso. Esto es una cuestión de principios, de valores, de defensa de lo que significa ser español. Y no puedo quedarme callado mientras usted intenta manipular a la gente, haciéndoles creer que está haciendo lo correcto. Porque no lo está haciendo. Cada uno de sus actos demuestra lo contrario. Lo que me parece aún más grave es que mientras el gobierno central se burla de la realidad de los ciudadanos, mientras se ríe de la tragedia que está viviendo el pueblo, ustedes siguen defendiendo lo indefendible. No solo han hecho una gestión pésima en términos de emergencias, sino que han creado un sistema donde las personas más vulnerables quedan desprotegidas, mientras que los poderosos siguen enriqueciéndose a costa de los demás. ¿De qué sirve tener un gobierno si no sabe cómo gestionar lo que realmente importa? ¿De qué sirve un gobierno si, en lugar de proteger a los ciudadanos, se dedica a hacer favores a los suyos, a cerrar los ojos ante la corrupción y a hacer negocios oscuros?
Y mientras tanto, la gente común sigue sufriendo, cada vez más aplastada por las circunstancias, mientras ve cómo el sistema que debería protegerla se desmorona ante sus ojos. Son los ciudadanos comunes quienes están pagando el precio más alto por las malas decisiones, por la inacción, por la falta de liderazgo real. ¿Quién está defendiendo a esos miles de españoles que se ven afectados por la crisis económica? ¿Quién está luchando por aquellos que, día a día, enfrentan la creciente desigualdad, la falta de oportunidades, el empobrecimiento de las clases medias? ¿Quién está ahí para ayudar a los ciudadanos que se ven golpeados por una emergencia climática que está fuera de control, por los desastres naturales que arrasan sus hogares, sus vidas y sus sueños? ¿Acaso el gobierno está realmente haciendo lo que debería? ¿Está tomando las decisiones correctas? La respuesta es clara: nadie. Nadie está dando la talla, nadie está defendiendo como debería, y el pueblo se está quedando sin voz. El gobierno, en lugar de concentrarse en las verdaderas necesidades del pueblo, parece estar más preocupado por sus propios intereses, por su supervivencia política, por el poder que por el bienestar de los ciudadanos que lo eligieron. Cada día que pasa, más claro queda que el enfoque del gobierno no es proteger a los más vulnerables, sino hacer acuerdos con quienes solo piensan en dividir y debilitar lo que representa la esencia de nuestra nación. El sufrimiento de la gente se hace cada vez más palpable en los barrios, en las calles, en los hogares donde el miedo al futuro se ha instalado como una sombra. Mientras tanto, quienes están en el poder parecen estar demasiado ocupados negociando sus propios favores, asegurando sus propios intereses y acumulando más poder, sin importarles lo más mínimo las consecuencias para la gente común. Y no es solo el gobierno el que falla. Lo que es aún más grave es que aquellos que deberían estar haciendo oposición, aquellos que se presentan como los defensores de los derechos del pueblo, también están más preocupados por sus propios intereses, por sus disputas internas, por sus juegos políticos, que por defender los intereses de los españoles. Esos que se llaman a sí mismos opositores no hacen más que alimentar el caos, dividir aún más a la población y dar paso a que quienes gobiernan sigan adelante con su agenda sin ningún tipo de control. La desunión es palpable, y lo peor es que nadie parece tener el coraje de decir la verdad, de alzar la voz en defensa de los principios que nos han dado la grandeza como nación. Este es el verdadero peligro al que nos enfrentamos. No es solo un gobierno que no sabe cómo gestionar los problemas reales de los españoles, sino un gobierno que no entiende lo que significa servir realmente a la nación. Un gobierno que no tiene la capacidad de tomar decisiones acertadas, ni la visión necesaria para ver más allá de sus propios intereses. Un gobierno que prefiere ceder ante las presiones de aquellos que quieren vernos divididos, vernos enfrentados entre nosotros, en lugar de poner la unidad nacional como su prioridad. Un gobierno que, en lugar de reunir a los españoles, está promoviendo una cultura de confrontación y de división. Y lo peor de todo es que no se trata solo de una división política, sino de una división mucho más profunda que atenta contra la esencia misma de lo que nos hace fuertes como nación: la solidaridad, la unidad, el respeto a nuestra historia y nuestras raíces. Al dividirnos, al fomentar el enfrentamiento, están destruyendo lo que nos une, lo que nos ha permitido superar crisis pasadas, lo que nos ha hecho ser lo que somos, un pueblo unido, con un propósito común. Ahora bien, señor Sánchez, quiero que entienda que no voy a quedarme callado. No voy a permitir que usted siga haciendo lo que le plazca con el futuro de España. No lo haré. A medida que sus discursos se hacen más vacíos, más repetitivos, más alejados de la realidad de los ciudadanos, se va haciendo más evidente lo que está en juego. Cada vez que usted habla, más claro queda que no está defendiendo a los españoles, que no está protegiendo sus intereses, que no está mirando hacia el futuro de una nación próspera. En cambio, lo que está haciendo es defenderse a sí mismo, proteger su propio poder, aferrarse a su cargo a costa de todo lo demás. Y eso no lo voy a tolerar. No voy a quedarme en silencio mientras usted destruye lo que tanto ha costado construir, mientras juega con el futuro de millones de personas por su propio beneficio político. Pero esto no va a durar, señor Sánchez. La verdad siempre encuentra su camino, y la gente está comenzando a ver lo que está ocurriendo. España no es tonta, y cada vez más ciudadanos se están dando cuenta de las verdaderas intenciones del gobierno. La gente está tomando conciencia de que lo que está sucediendo no es un error aislado, no es una casualidad, es una estrategia deliberada para asegurar el poder a toda costa, sin importar a quién se lleve por delante. Las promesas vacías, las políticas insostenibles, los pactos sucios con aquellos que solo buscan vernos divididos, todo eso se está quedando al descubierto. Y la gente no va a permitir que sigan destruyendo nuestro país. Los ciudadanos no están dispuestos a seguir siendo ignorados, a seguir siendo maltratados por quienes se han olvidado de su misión de servir al pueblo. Le dejo con una reflexión, porque la historia no olvida, y el pueblo tampoco. En este momento,
Usted puede pensar que lo tiene todo bajo control, que las encuestas lo favorecen, que tiene la capacidad de manipular la opinión pública. Pero le aseguro que, como siempre ha pasado, la historia no perdona. Los ciudadanos no olvidan. Y aunque hoy pueda parecer que tiene todo bajo control, mañana será otro día. Un día en el que la verdad saldrá a la luz, un día en el que el pueblo, harto de promesas incumplidas, harto de mentiras, pedirá cuentas por todo lo que ha sucedido. Y cuando llegue ese momento, la justicia hará su trabajo. Las mentiras caerán, los engaños se descubrirán, y la verdad prevalecerá. Lo que usted ha hecho no se olvida, y lo que está haciendo ahora, tampoco. Puede que hoy nos llamen traidores, puede que se burle de nosotros, pero en el futuro, la historia nos dará la razón. Y en ese momento, señor Sánchez, ya será demasiado tarde para que usted se arrepienta de todo lo que ha hecho. España recordará quiénes somos, recordará nuestras luchas, y lo más importante, recordará a aquellos que lucharon por mantener viva la esencia de nuestra nación. La responsabilidad del gobierno frente a las tragedias no puede quedar en simples palabras. Mientras el país vive momentos de extrema angustia, la respuesta que ha recibido es una serie de promesas vacías, un desfile de excusas, y sobre todo, una total desconexión de lo que la gente realmente necesita. Desde la falta de acción ante los desastres naturales hasta el manejo insensible de las tragedias humanas, el gobierno ha mostrado una y otra vez que sus prioridades están lejos de las de los ciudadanos que confían en su liderazgo. El sistema de cogobernanza, que algunos intentan defender como una fórmula de colaboración entre el gobierno central y las comunidades autónomas, ha sido nada más que un pretexto para esquivar responsabilidades. ¿De qué sirve hablar de cogobernanza si el gobierno central no está dispuesto a coordinarse de manera eficiente, ni a dar a las comunidades autónomas los recursos necesarios para actuar a tiempo? En la práctica, lo que estamos viendo es un intento de apropiarse de los logros ajenos mientras se delegan las cargas difíciles en los que menos tienen. ¿Cómo se puede hablar de gobernanza cuando el resultado tangible es la inacción, la falta de previsión y una respuesta deficiente ante la emergencia? El desastre reciente es un claro ejemplo de ello. Mientras que la alerta meteorológica fue emitida, el gobierno central falló en toda la cadena de actuación. El sistema de prevención no solo fue ineficaz, sino que además, la alerta fue totalmente descoordinada. No hubo comunicación clara, y los esfuerzos por advertir a la población llegaron tarde, cuando la tragedia ya estaba ocurriendo. En la tarde del desastre, cuando más se necesitaba una respuesta rápida y efectiva, el gobierno simplemente se desentendió, dejando a las comunidades autónomas y a los ciudadanos en un estado de total desprotección. En la región de Valencia, por ejemplo, la situación se agravó debido a la falta de medidas preventivas adecuadas. La tragedia en el Barranco del Pollo, que cobró vidas y causó pérdidas irreparables, es un claro ejemplo de la negligencia que se ha venido perpetuando por parte del gobierno. No solo se ignoraron las advertencias, sino que la infraestructura que podría haber prevenido la tragedia, como las presas necesarias, no fue adecuadamente mantenida o construida. No basta con hablar de cambiar los vehículos para reducir las emisiones de CO2, cuando lo que realmente se necesita es un enfoque a largo plazo en la infraestructura y las medidas preventivas que protejan a las personas de desastres naturales. ¿De qué sirve cambiar los coches si las infraestructuras críticas siguen desmoronándose por la desidia y la falta de acción? Es obvio que el gobierno está utilizando el cambio de automóviles como una cortina de humo para desviar la atención de sus fallos. Están más interesados en hacer negocios rápidos y obtener beneficios políticos a corto plazo, que en implementar soluciones reales y duraderas para los problemas que enfrentamos. No es casualidad que, mientras se debaten medidas como el cambio al coche eléctrico, la situación de las infraestructuras esenciales siga siendo ignorada. Y es aún más irónico que, en lugar de utilizar los recursos para prevenir más muertes, el gobierno se enfoque en la recaudación de impuestos a través de medidas como el IVA sobre la venta de nuevos vehículos. Lo que necesitamos no es una política de parcheo que se limite a lanzar promesas vacías, sino una acción decidida. El presidente Sánchez, en lugar de reconocer la magnitud del desastre y asumir su responsabilidad, se ha centrado en desviar la atención, buscando culpables en lugar de soluciones. La falta de un liderazgo claro y efectivo es alarmante. ¿Cómo es posible que, en lugar de actuar con rapidez y compasión, el presidente se dedique a desmentir la realidad de las tragedias que se están viviendo en todo el país? Su discurso, lleno de excusas y evasivas, solo demuestra lo desconectado que está del sufrimiento real de los ciudadanos. A lo largo de los años, este gobierno ha demostrado una y otra vez que no está dispuesto a afrontar sus errores. En lugar de asumir las críticas constructivas y usar las tragedias como una oportunidad para mejorar, prefieren aferrarse a su poder, con la esperanza de que el tiempo o el olvido cubran sus fallos.
Este tipo de gobierno no está preparado para tomar decisiones difíciles ni para enfrentar la adversidad con la seriedad que requiere. La emergencia nacional que vivimos no se puede reducir a una simple política de imagen, ni mucho menos utilizarla como una plataforma para obtener réditos políticos. Los ciudadanos merecen un gobierno que ponga la vida de las personas por encima de los intereses electorales. Ser presidente no es estar en la Moncloa disfrutando de los beneficios del poder, sino estar al frente de la nación cuando más se necesita, incluso cuando es más difícil. Un presidente responsable sabe cómo acompañar a su pueblo en el dolor y en la tragedia. En cambio, lo que hemos visto en estos años es un gobierno más preocupado por los viajes, las negociaciones políticas y las estrategias de poder que por la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. Mientras las víctimas del desastre luchan por sobrevivir y reconstruir sus vidas, los responsables del gobierno siguen dando excusas vacías y evitando enfrentar las consecuencias de sus fallos. Los ataques constantes a quienes critican al gobierno son una muestra clara de su incapacidad para asumir responsabilidad. En lugar de dialogar y escuchar a quienes buscan una solución, el presidente opta por la descalificación y el ataque personal. ¿Cómo se atreve a llamar traidor a alguien que está defendiendo los intereses del pueblo, mientras él mismo ha pactado con grupos separatistas y con aquellos que buscan debilitar el país? Este tipo de discurso solo refleja la falta de ética y de coherencia de quien ocupa el poder. La cuestión no es si el cambio climático es real o no. Todos sabemos que lo es, y los desastres naturales están dejando claro que los efectos ya no son algo de lo que se pueda hablar en términos hipotéticos. Lo que necesitamos son acciones concretas para proteger a las personas de los impactos devastadores que ya estamos viviendo. Necesitamos un gobierno que deje de hablar de políticas superficiales y que se enfoque en las infraestructuras que realmente marcan la diferencia en momentos de crisis. El gobierno tiene el poder y los recursos para tomar decisiones que salven vidas, pero parece estar más interesado en mantener el control político que en hacer lo correcto. Es imperativo que se tomen medidas reales para evitar que más personas mueran en tragedias como la de Valencia. Las presas y las infraestructuras adecuadas deben ser una prioridad, no un tema de debate político. Es una cuestión de vida o muerte, y el tiempo para la procrastinación ha pasado. La única pregunta que queda es si el gobierno tomará la decisión de actuar ahora o si permitirá que más vidas se pierdan debido a su inacción. La indiferencia mostrada por el gobierno hacia los ciudadanos no es una mera casualidad ni un error aislado, es una manifestación clara de un modelo de gestión que ha dejado de lado las necesidades y el bienestar del pueblo, priorizando sus propios intereses políticos y económicos. Esta actitud de indiferencia no solo es un desprecio hacia aquellos que se encuentran en situaciones extremas, sino que también es un reflejo de la desconexión absoluta entre los responsables políticos y la realidad de la gente que realmente está sufriendo. En lugar de ofrecer respuestas efectivas a quienes se encuentran en medio de la adversidad, el gobierno ha optado por un enfoque que despoja de todo valor a los esfuerzos de los voluntarios, las víctimas y los ciudadanos que intentan hacer frente a los retos más duros que pueden imaginarse. Los voluntarios, muchas veces los verdaderos héroes anónimos, quienes dedican su tiempo, esfuerzo y recursos para ayudar a aquellos que más lo necesitan, se encuentran ante la frialdad de un gobierno que no los apoya, que no valora su sacrificio y que, en muchos casos, los trata como si fueran parte del problema, como si la solución pasara por ignorarlos o minimizarlos. Este es un gobierno que, en lugar de abrazar la solidaridad y la cooperación, prefiere mantener una postura de control absoluto, sin importarle el sufrimiento ajeno. La falta de sensibilidad mostrada hacia aquellos que realmente están luchando para mejorar la situación, aquellos que han perdido absolutamente todo en el camino, es una de las facetas más dolorosas de esta actitud gubernamental. ¿Cómo se puede ser tan insensible frente a quienes han visto arrasadas sus vidas en cuestión de minutos? Personas que han perdido sus hogares, sus pertenencias, a veces incluso a sus seres queridos, y que aún así, a pesar de la devastación, encuentran la fuerza para seguir adelante y contribuir al bien común. El gobierno, en lugar de brindarles apoyo emocional, económico o logístico, les da la espalda, negándoles la atención que desesperadamente necesitan. Esta deshumanización no es solo una falta de empatía, sino un claro reflejo de la prioridad que este gobierno otorga a sus propios intereses. Parece que no hay espacio en su agenda para la humanidad, para el sacrificio, para la empatía. En cambio, solo hay espacio para la política del poder, el control y la perpetuación de un sistema que sirve a una élite y no a la gente. Este tipo de comportamiento nos indica que el gobierno no está dispuesto a asumir la responsabilidad de sus acciones ni de su inacción. En lugar de reconocer que hay errores que deben corregirse, se prefiere aferrarse a la narrativa de que todo está bajo control, que no ha habido fallos y que la situación está manejada. Esta negación de la realidad es, en última instancia, una falta de respeto a la ciudadanía. Lo que nos dice este comportamiento es que no hay lugar para el aprendizaje, para el crecimiento personal o colectivo.
Este es un gobierno que, al no reconocer sus fallos y no corregirlos, perpetúa una espiral de sufrimiento innecesario, donde aquellos que más sufren son quienes están al margen de los intereses políticos. Y lo peor de todo es que esta actitud no solo es irresponsable, sino que pone en peligro la vida de las personas, la cual debería ser la prioridad de cualquier administración. En este contexto, se hace evidente que este no es el tipo de liderazgo que España necesita en estos momentos. España requiere un gobierno que, además de ser capaz de gestionar las crisis de manera efectiva, también tenga la humildad y el coraje de reconocer sus propios errores. Un gobierno que se comprometa no solo con el discurso, sino con la acción. Necesitamos un gobierno que no se quede en las palabras vacías, en los discursos políticamente correctos, sino que pase a la acción, que implemente soluciones concretas y efectivas para mitigar el sufrimiento de los ciudadanos. Un gobierno que esté dispuesto a asumir responsabilidades, que entienda que las crisis no se resuelven con excusas, sino con medidas que marquen la diferencia, con una respuesta inmediata y una planificación a largo plazo que garantice que no se repitan los mismos fallos. Lo que hemos visto hasta ahora es un gobierno incapaz de asumir que, en muchas ocasiones, la respuesta a la crisis no ha sido la adecuada. No ha habido un reconocimiento de los errores cometidos ni una evaluación honesta de lo que se ha hecho mal. En lugar de actuar con la urgencia que la situación demanda, este gobierno ha mostrado una actitud evasiva, prefiriendo lanzar mensajes vacíos y promesas incumplidas antes que comprometerse con soluciones reales. Esta inacción, que tiene consecuencias fatales para las personas que están esperando una respuesta inmediata, no puede seguir siendo tolerada. La población necesita respuestas claras y efectivas, y no más justificaciones que, en última instancia, solo perpetúan la ineficiencia y el desinterés. España necesita un gobierno que no solo se limite a gestionar la crisis, sino que también se haga responsable de sus errores, que sea capaz de aprender de ellos y de actuar con seriedad y urgencia. Necesitamos un liderazgo que entienda que las vidas de los ciudadanos no pueden ser un terreno de juego para la política, que no puede haber excusas cuando se trata de proteger a las personas. La situación que estamos viviendo requiere un cambio de enfoque radical. Es hora de que los responsables tomen decisiones valientes, que se aparten de la política del control y la evasión, y se enfrenten a la realidad sin rodeos. Es hora de que el gobierno se ponga al servicio de sus ciudadanos de manera genuina, sin pensar en intereses personales o políticos. Lo que España necesita no son más palabras bonitas, sino acción real, que dé resultados tangibles y efectivos. La política de la indiferencia y la evasión ya no tiene cabida en este país. Es hora de que los responsables rindan cuentas por sus actos, por su falta de acción y por su total desinterés por el bienestar de los ciudadanos. El gobierno no puede seguir jugando a la política del no pasa nada cuando los ciudadanos están sufriendo. Es hora de que se priorice el bienestar de la gente, que se pongan en marcha medidas concretas y eficaces para paliar el sufrimiento de los afectados, y que se asuma que no todo está bien y que hay mucho por corregir. España merece un gobierno que sea capaz de rendir cuentas, que se haga cargo de sus errores y que trabaje incansablemente para asegurarse de que no vuelva a haber tragedias como las que hemos vivido. Solo a través de un liderazgo responsable, que asuma su rol y su responsabilidad, podremos empezar a reconstruir la confianza perdida. Solo entonces, cuando el gobierno actúe con la urgencia, la humildad y la valentía que se requiere, podremos empezar a sanar como nación y a asegurar que no se repita la misma indiferencia que ha dejado tanto sufrimiento en su camino. Es hora de que la política del poder sea sustituida por una política de servicio genuino, donde el bienestar de los ciudadanos sea la prioridad. Los errores cometidos deben ser corregidos con decisiones rápidas, efectivas y con un compromiso de no repetirlos. Es el momento de poner fin a la indiferencia y a la evasión, y dar paso a una era de responsabilidad, empatía y, sobre todo, acción real. Solo entonces podremos reconstruir la confianza en el gobierno y en el futuro del país.